Hola, ahora voy a pasar a refutar ciertos puntos, o los que considero más importantes, del video de Dana, ya que noté varios errores y voy a señalar cosas que valen la pena, más allá de si se está en contra o a favor del aborto. Empecemos. Ya el primer punto criticable es el de la ética, en la primer parodia. La razón por la que no nos matamos todos entre sí, es la misma, en esencia, por la que no se matan entre sí todos los individuos de otras especies e interactúan y preservan la supervivencia de tal especie de muchas maneras más, a pesar de la violencia que es parte muchas veces de la supervivencia. La ética es un campo de estudio, que ayuda a determinar ciertos aspectos de qué está bien y mal, pero es un campo de estudio, no un chip que te meten cuando naces. El chip, sí sería los millones de años de evolución y el instinto de conservación y supervivencia, en este último, por ejemplo, la descarga de energía que hay cuando estás en peligro, o, aún, cuando podés estar al borde de la inanición. Podés decirme que también es la cultura y es cierto, pero, al observar comportamientos análogos en otras especies, o sea animales interactuando e intentando sobrevivir, además de luchando y siendo violentos, queda descartada la explicación cultural como algo absoluto, al menos en este aspecto o cuestión. Así que no evitamos matarnos por la ética, esa es la justificación que podemos dar de manera racional, evitamos matarnos en general porque es lo normal en general en la mayoría de las especies animales, o sea lo normal son múltiples interacciones, sería ineficiente matarnos los unos a los otros, más allá de la enorme cantidad de violencia que está también presente en todas las especies animales que generan muertes de pares. Otro ejemplo de que lo que determina el cómo un individuo actúa para con otro está más allá de la ética que maneje, para redondear y para que se entienda mejor mi punto. Las personas a las que no les importa la integridad física de otra persona, presentan rasgos cerebrales característicos que se cree, ya que hay mucha evidencia al respecto aunque no concluyente todavía, son heredados, innatos, y dependiendo del grado de estas características, se los puede ubicar como psicópatas o más técnicamente, como alguien que tiene el trastorno de la personalidad antisocial. Si hablamos de ética, un axioma razonable sería: los derechos de uno no se tienen que oponer a los derechos del otro. Tomando esto como tal, ningún derecho de una mujer u hombre se puede poner por encima del derecho de la vida de un individuo. Solo y únicamente de ponerse la vida de la madre en juego, debe considerarse el aborto y en tal caso, ninguna opción es errónea. Tal y como si en el caso de dos personas que están a punto de sufrir un accidente y solo se puede salvar a una. Ninguna opción está mal. Hablar de sujeto de derecho y usar las legislaciones actuales no sirve para este caso. Se podría así haber perpetuado el racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, solo apelando a que es la ley. Yendo al rigor total, legal y justo no es lo mismo. Después, el problema al hablar de ADN, es que hay que hablar de único y alterado como cosas distintas, aunque suene poco intuitivo, al menos para este caso en particular. Porque el ADN alterado de un tumor, un esperma o un óvulo sigue siendo el ADN único de un individuo, o sea todos esos derivados de un individuo, con un análisis, van a seguir diciendo de qué individuo en específico son o pertenecen. Cuando hablamos de ADN único de un individuo, hablamos de un ADN lo suficientemente único como para determinar la identidad de un ser, y este tipo de unicidad del ADN solo se da cuando se crea un ADN en la concepción o cuando se está dividiendo el preembrión, y por eso los gemelos tampoco tienen el mismo ADN. Después, el problema es al hablar de conceptos como único. O sea, habló de algo bastante más complejo de lo que comprendió que era. Porque si hablamos de único que se mantiene en el tiempo, en el sentido puro y absoluto, nada ni nadie lo es,
Solo algo es único un momento porque la materia cambia constantemente. Único, más bien es un concepto y lo único, realmente lo es de manera gradual. O sea, no se es la misma persona que hace un mes inclusive a nivel materialista, ya que el cuerpo realiza procesos de renovación tanto de tu piel como de tus células cerebrales y mismo tus genes mutaron, pero no por esos cambios reales, a nivel físico, se deja de ser uno. Se es la misma que cuando eras bebé, o que cuando se estaba en el útero, por ejemplo, y el ADN es una de las formas de probarlo. Y además, de base, en nuestro ADN es la mitad y la mitad del de nuestros padres, y eso es lo que da un nuevo ADN, lo suficiente como para determinar la identidad genética de otro ser humano y o animal. O sea, el argumento del ADN único sí sirve, pero quien esté a favor del aborto tiene que entender que cuando alguien en contra del aborto se refiere a ADN único, se refiere a esto, al ADN que determina tu identidad. El cómo va a ser toda tu estructura física, de base al menos, ya que después el epigenoma puede activar la expresión de ciertos genes. O sea, el genoma cambia con el tiempo y sin embargo nunca lo suficiente como para que no se pueda seguir identificando a una persona por su ADN. Después, en lo de la muerte cerebral. Sí sirve para determinar el ADN, tanto la vida como la identidad de un ser humano. Porque con una prueba de ADN se lo podría identificar y el ADN único, muerto o vivo, o sea, en estado de descomposición o metabolizando y cambiando aún, dicen de qué individuo fue o es. Lo que sucede en la muerte cerebral es que mantienen el cuerpo con vida de manera artificial. Y donar no le quita identidad genética al que recibió el trasplante, sino que pasa a tener dos ADN en su cuerpo, como en el caso del quimerismo, de dos individuos distintos. Y con respecto a las quimeras y los gemelos, ya se descubrió que los gemelos tienen ADN distinto y esto era muy necesario para crímenes o casos de paternidad. Después, las quimeras pueden ser, o, dos individuos, pero no una persona que tiene dos cargas genéticas que pertenecen a la misma, o sea, un individuo absorbió a otro, uno está dentro del otro, o, que adquirió cierta cantidad de ADN de otro por determinadas circunstancias, como en el embarazo. La madre y el bebé hacen intercambios de ADN. En el caso de un hermano absorbido, por ejemplo, cuando nace un bebé de una madre con quimerismo, y el útero de esa mujer era en realidad de su hermana, tal hijo concebido, por no ser hijo biológico, no le puede donar órganos, porque no son compatibles los ADN. O sea, las pruebas de ADN son tan eficientes para determinar la identidad que pueden evitar posibles tragedias como esta, de que se done mal. Y todo esto, en este caso, se da porque hay parte de otro ser, otro individuo, que formó los órganos reproductores en lugar de que la persona consciente los haya desarrollado. O sea, el quimerismo es dos ADN de dos personas distintas, actuando en un mismo cuerpo en un determinado orden o proceso, ya que si no sería rechazada la parte del ADN que no es de la persona desarrollada y o consciente. Y si bien para lo legal no va a figurar lo que se desarrolló del individuo atrofiado en el cuerpo de su hermano, sí va a figurar para la ciencia es necesario, fundamental, establecer esto, la identidad genética, para que no suceda lo anterior mencionado y por lo tanto la ciencia sí determina la individualidad mediante el ADN, por ende, genéticamente esa persona tiene a su hermano adentro o en parte de sí, no es que, repito, tenga dos ADN perteneciendo a una misma persona, son ADN de personas distintas en un mismo cuerpo. Conclusión. El ADN determina la identidad de una persona, de un ser humano o ser perteneciente de determinada especie, de cualquier individuo, tal información genética dice cómo va a ser toda tu anatomía y parte de tu capacidad intelectual. Por lo que el intento de refutación de que decir único no es suficiente fue inútil porque nada es único absolutamente. Otro ejemplo.
Un asesino sentenciado no es la misma persona que mató, ya que cambió su ADN durante ese tiempo, cambió su piel y parte de sus moléculas gracias a lo que está comiendo, o sea, es la misma persona pero no exacta, pura y absolutamente la misma persona, y por el hecho de que su ADN actual, su piel actual y su composición molecular actual sea inocente, no se lo va a liberar, porque pese a los cambios sigue siendo el mismo. Y para que se termine de entender esto, dejo una posibilidad que ya se puede dar con los últimos descubrimientos. Ya se podría hacer un registro de ADN de cualquier humano a partir de la concepción, y este sería infalible con seres humanos atrofiados o sanos. A no ser que haga algo mal el laboratorio. Por lo tanto, también es falso lo que dice, de que no se puede determinar lo que es un individuo humano a nivel biológico. Sí se puede determinar que es un individuo humano basándonos en su carga genética. También ella comete una falacia de autoridad y trata de salvarse diciendo que ella se basa en dichos sustentados por papers con revisión de pares, cuando está ignorando los estudios en los que se basa la Academia Nacional de Medicina. Si no sirve la una, no sirve la otra, punto. Después, cuando da por sentado que la vida sí existe desde la concepción y se pregunta qué clase de vida, lo que no se da cuenta, y con lo anterior mencionado, es que en ese momento empieza la vida individual, así empezó la vida de cualquier mamífero, y la única diferencia entre un humano consciente y 5 segundos que pasaron de la unión del óvulo y el esperma, es el tiempo, no hay otra diferencia. Después, cuando habla de la práctica de la fertilización asistida, solo se basa en las contradicciones de a quien no le importa que se desechen individuos durante esa etapa. Las leyes, en estos casos, tienen que modificarse. Claramente no es justo que se deseche así a un individuo, solo por sus ínfimas dimensiones. Igualmente el problema es confundir fertilización asistida con desechar embriones, no es lo mismo y lo que debe cambiar es esto en tal práctica. Después, es un problema querer establecer la individualidad en base a la dependencia. Un individuo no se da por la dependencia que tenga con los progenitores, porque si no hasta los 3 o 4 años no te aceptarían como individuo. Ya desde la concepción se puede hablar de individuo, como ya refuté antes, por su ADN y la división del preembrión que da dos individuos porque da dos ADN distintos. El que un individuo se pueda dividir corresponde a una etapa de su vida, así como en una etapa de nuestra vida podemos estar meses sumergidos en líquidos sin morir, o tenemos más huesos, o no nos podemos reproducir, todo depende de la etapa de desarrollo. Y hablar de potencialidad es iluso porque al hablar de la unión del óvulo y el esperma, estamos hablando de un proceso biológico ininterrumpido, no de algo posible, algo que puede pasar, sino de algo que está pasando ya, y que sigue pasando fuera del útero. Que alguien lo considere persona a partir de cierto punto es arbitrario, un individuo ya es un detalle. La actividad cerebral tiene lugar en la semana 5 o 6, que es cuando hace sinapsis la columna con el cerebro. Esta es muy débil, pero es actividad cerebral. Después, a partir de la semana 8 empiezan a generarse las neuronas y en la semana 10 ya empieza una actividad cerebral que se considera coherente. En ese momento, además, ya empiezan los reflejos. Una pregunta. Porque la actividad cerebral anterior mencionada no cuenta, pero la que dice ella sí. Inclusive ya late el corazón del embrión. La verdad me parece negacionista y hasta despectivo que se crea que un individuo con actividad cerebral y con el corazón latiendo pueda ser desechado. Si me dicen de debatir el aborto antes de la semana 6, que es cuando empieza a latir el corazón, consideraría algo más ético y maduro el debate, aunque quedaría automáticamente refutado esto al decir que es injusto abortar antes de esa fecha, ya que nadie es quien, ni nadie es superior realmente, para desechar y o terminar con la vida de un individuo según su interés, pero saber que se defiende el aborto en la semana 14 o hasta la 20, siendo esta última una cantidad de tiempo suficiente para que el bebé pueda vivir fuera del útero, me hace darme cuenta que tal postura es más fanática que objetiva, como se vende o pretende ser.